damnificadas. Sara, ¿cómo está afectando, por ejemplo, esta situación de emergencia dramática, sin duda, a la alimentación de los más pequeños en nuestro país? Buenos días, Jorge, Noemí. Sin duda un tema muy importante que queremos abordarlo a profundidad, porque de las cifras que comentas, cerca de 15.200 son niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está ese estado nutricional? ¿Qué repercusiones puede tener en ellos en el corto, mediano y largo plazo? Es lo que vamos a entender el día de hoy con el doctor Carlos Albrecht, quien es oficial de salud de UNICEF. ¿Qué está pasando entonces, doctor, con la nutrición de estos niños que justamente han sido seriamente afectados por las lluvias? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio para poder justamente hablar sobre este tema que nos preocupa tanto, ¿no? Respecto a los niños, niñas y adolescentes, específicamente en la región norte de nuestro país. Y de hecho hay cifras que son un poquito más alarmantes incluso, que nos hablan de hasta 150.000 niños y 200.000 mujeres. Esto es de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Bastante más alto que la cifra que estamos dando. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces hablamos de un número bastante considerable de niños, niñas y adolescentes y mujeres afectadas, como sabemos, pues por lluvias, inundaciones. Pero ¿cuáles son los principales impactos respecto de la alimentación y la nutrición? Porque hay dos cosas. La alimentación, tengo algo que comer, y la nutrición es justamente estos nutrientes que me hacen falta para estar sano y seguir con mi vida. Sí, exactamente. Una de las principales consecuencias que estamos viendo, digamos, posterior a todo lo que ya está sucediendo, pues es escasa agua potable. No tenemos los servicios básicos como el agua para el lavado de manos, que es muy importante, servicios higiénicos, tenemos desagües colapsados. Entonces, todo esto nos lleva a unas consecuencias. De hecho, la parte nutricional es una de ellas, pero solo para englobar. Tenemos problemas con enfermedades respiratorias, tenemos problemas con el dengue, la leptospirosis y las EDAs, que son las enfermedades diarreicas agudas. ¿Qué pasa con un niño? Digamos, no tiene con qué lavarse las manos, no hay agua para preparar los alimentos, para los servicios higiénicos, entonces podemos presentar enfermedades diarreicas agudas. A corto plazo, ¿a qué nos pueden llevar? A una deshidratación, ¿no? Si es que el niño, niña, no recibe sueros, no se rehidrata como es necesario, a corto plazo, deshidratación, que es muy grave y tiene secuelas. Claro. ¿Qué pasa si persisten, digamos, si siguen presentando diarreas, ese niño ya puede entrar a un riesgo de desnutrición? No se está aportando, digamos, no recibe los nutrientes adecuados, vitaminas, minerales, entonces nos lleva a un mayor riesgo de desnutrición. ¿Qué pasa a largo plazo? Podemos llegar incluso a una desnutrición crónica. Se afecta el crecimiento, el desarrollo, incluso el rendimiento en la escuela, futuro, ¿no? Entonces, pues, claro, es algo que nos preocupa bastante. Sí, efectivamente, doctor Albrecht, ya hay regiones como Lambayeque, por ejemplo, en las que la cifra de personas con enfermedades diarreicas se ha incrementado en los últimos días. Y en ese sentido, ¿cómo hablarle a una familia de nutrición cuando literalmente lo han perdido todo? No tienen ni siquiera qué comer y lo que les envían muchas veces, seguramente con buena voluntad, son galletas y agua. Entonces, ¿cómo hablarle a una familia de nutrición dentro de este marco tan dramático? Sí. En efecto, como mencionas, los casos han ido aumentando. Solo para dar un ejemplo, en la región Tumbes, hasta el 22 de marzo aproximadamente, son 2.876 casos de diarreas. Y de ese total, más o menos el 45% corresponden a niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos hablando de un número bastante considerable. Y sí, es cierto, ¿no? Es importante mantener el nivel de nutrición, el aporte que puedan recibir esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, UNICEF viene trabajando, brindando unos suplementos, que son unos alimentos listos para consumir. Vienen en unos sachets, que son de fácil consumo, de fácil transporte, de un sabor agradable también. Son a base de maní, entonces estos aportan bastante aporte calórico, ¿no? Nutrientes, entonces nos ayuda a prevenir a los niños que están en riesgo de desnutrición o ya en una desnutrición aguda. Esos sachets o estos sobres de alimentos ya listos para consumo se entregan a niños de entre 6 meses a menores de 5 años. Entonces, con eso estamos tratando de contribuir también a evitar este riesgo de desnutrición. ¿Noemí?
Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Noemí te saluda desde la ciudad del Cusco. Y en relación a esto y a la igualdad, a la que todos deberíamos tener acceso a la alimentación, sobre todo personas que viven en zonas alejadas, en zonas de pobreza, teniendo en cuenta que hemos pasado tiempos muy difíciles, no solamente esta última emergencia por las lluvias, sino también la misma pandemia que ha generado que muchas familias pasen a situación de pobreza. ¿Cuánto trabajan las autoridades actualmente para poder cambiar esa situación? De hecho, aquí en Cusco en estos momentos hay una cumbre, un encuentro de autoridades regionales que están hablando sobre hambre cero. Pero estas reuniones, ¿qué tanto ayudan a poder realizar acciones que nos lleven a la igualdad, a que todos tengamos acceso a alimentación y a nutrición, como decía Sara? Sí, de hecho, el trabajo articulado es lo mejor que puede haber, ¿no? Tanto gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, sociedad civil y en este caso cooperación internacional. Entonces, y justamente es lo que está sucediendo, ¿no? Porque en las zonas que se ha mencionado, Tumbes, Lambayeque, Piura, estamos en un nivel 5, ¿no? de emergencia, que es justamente donde ya la cooperación internacional pues entra también a tallar. Entonces, de hecho, el trabajo coordinado es lo mejor que se puede hacer por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y justamente en un trabajo coordinado hay que entender que lo que se da de alimentación, y eso también tiene que ver para las personas que donan, tienen que ser alimentos que realmente sean útiles. En ese sentido, ¿ustedes tienen algún listado que recomiendan para que la gente que done? Y quisiera sumar algo, digamos, anexo a esta pregunta, porque hay un tema de salud respecto en las niñas, sobre todo cuando pasan por ese tipo de desastres que no se tocan. Y es que las mujeres menstruamos. Y si no tenemos higiene y no tenemos paños adecuados para un cambio, las infecciones están en primera línea. En ese sentido también una recomendación o qué es lo que se puede hacer. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, desde UNICEF se vienen entregando unos kits. Tenemos varios tipos de kits. Tenemos, por ejemplo, un kit de prevención para enfermedades, digamos, tiene repelentes, bloqueadores, mosquiteros, gorros. Tenemos un kit de higiene, digamos, afeitadora, alcohol, jabón, toalla. Y justamente respecto a la última pregunta, hay un kit que se llama de gestión digna de menstruación. Justamente pensado en eso, ¿no? Desde UNICEF pensamos en eso y dentro de ese kit se incluye, pues, todo lo concerniente a toallas higiénicas y todo lo necesario para una gestión digna de la menstruación, justamente pensando en eso. Brevemente, si la gente quiere donar alimentos, ¿qué debería donar? Sí, en realidad, digamos, nosotros no estamos recopilando alimentos, no tenemos esa lista, pero sí tenemos una campaña de recaudación, que me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? Entonces, UNICEF ha desplegado esta campaña de recaudación para pues ayudar y seguir permitiéndonos entregar estos kits a estas zonas, digamos, más afectadas. Para sumarse a la campaña, en realidad los invito, es sumamente sencillo. Invito a los radioyentes a ingresar a unicef.pe. Esa es la página web, súper fácil, unicef.pe. Los invito a sumarse a esta campaña. Muy bien. Van a poder realizar sus donaciones y de hecho pues van a poder cambiar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, doctor Albrich, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Encendidos. Y en RPP tenemos una campaña que se llama Yo Muevo al Perú. Usted, doctor Albrich, ¿cómo mueve al Perú? Cuéntanos. Bueno, yo muevo al Perú trabajando todos los días por mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien, gracias. El doctor Carlos Albrich. Carlos. Perfecto, oficial de salud de UNICEF con nosotros aquí en Encendidos. Recuerda que Yo Muevo al Perú es una campaña de RPP.